En nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, hermanos. Bien, hermanos, saludo a la iglesia en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias damos a Dios porque Dios nos permite en este día nuevamente estar delante de su presencia. Amén. Amén, Señor Jesús. Como decía hoy día, cierto, en la publicación, muchos están sufriendo, muchos están sin hogar, muchos están sin pan, muchos están padeciendo, cierto, la sed, el calor, muchos batallando contra el fuego, sin poder dormir, protegiendo sus casitas, cierto, lo que han con esfuerzo también han adquirido. Y nosotros que gracias a Dios no nos ha pasado nada en pandemia, no nos ha pasado nada con el terremoto, no nos ha pasado nada con esto que está aconteciendo, pero no conocemos el día de mañana. Así es, Señor Jesús. No sabemos qué pueda venir mañana. Señor. Y lo que pueda venir no tenemos por qué admirarnos, porque son cosas que ya están anunciadas. Así es, Señor Jesús. Antes que el Señor venga, Dios. habrán muchas cosas, señales en los cielos, amén, en la tierra, nación contra nación, pueblo contra pueblo. Así es, Señor Jesús. Que Dios tenga de nosotros misericordia. Amén. Amén. Y que Dios fortalezca a aquellos que han perdido todo para que puedan levantarse. Amén. Dios. Con la fuerza que solo Dios puede darles y con la ayuda también que pueda venir del gobierno, como así de las personas en nuestra nación. Amén. Amén. Incluyéndonos nosotros también. Amén. Así que Dios nos bendiga y nos ayude. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a meditar un momento en ella. Una palabra conocida, ¿cierto? Son mensajes muy conocidos. Son mensajes muy conocidos, pero que siempre Dios nos enseña. Hay hermanos que se van a bautizar, amén, y por lo tanto necesitan también afirmar su fe y su convicción en lo que van a hacer. Amén. El libro de los Hechos, capítulo 16, Hechos capítulo 16, del verso 27 al 34. Bueno, estos mensajes también sirven para mis hermanos que son bautizados. Amén. Amén, para mis hermanos que ya han sido bautizados. Dios. Entonces, Dios les bendiga, les fortalezca también a los que ya son bautizados y que Dios también ilumine y encamine a los que han de ser bautizados. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Juan, Dios bendiga a nuestra hermana Mariela. Amén. La volvemos a ver por esos lados. Así que Dios les bendiga a todos en este día. Amén. Ayúdanos, Señor Jesús. Gracias, poderoso Dios. Hechos capítulo 16. Así como lo va encontrando, se va poniendo en pie. Han llegado en el mejor momento. Así es, Señor Jesús. No estoy diciendo que lo anterior fue malo. No. Amén. Fue hermoso. Fue hermoso. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano segundo. Amén. Dios les dé Amén. fuerza y despeje sus pulmones también, que a veces se le aprieta ahí el pulmón, el corazón, la vía respiratoria un poco. Bueno, Dios le ayude y obre milagros también a nuestro hermano segundo. Pero aún así, ahí está batallándolo. Amén. Amén. Señor Jesús. Como todos nosotros. Cada uno tiene sus batallas, sus problemas, y usted que está conectado o que se conectará en otro momento, también tiene sus batallas, sus problemas, pero está en pie, gracias a Dios. Amén. Sí, Señor Bueno. Jesús. Ellos, si alguien le pasa una Biblia, por favor, a mi hermana Mariela también. Ahí hay una Biblia, una chiquitita, no sé cómo está la Biblia. ¿Está bien? Ya. Hechos capítulo 16, versículos 27 al 34. Una vez que leamos la palabra de Dios, usted dejará su Biblia a un ladito, no se ponga a leer el capítulo entero. Si después quiere leerlo, léalo en su casita. Pero pone atención a lo que vamos a conversar en el día de hoy. Y dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz,
Bendito sea Dios. Amén. Sí, Señor. Amén. Se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: Señores, escuche bien esta frase, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Amén. Y llevándolos a casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Gloria a Dios. Amén. 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 Toma asiento. Hemos orado, hemos clamado al Señor. Dios ponga gracia en mí ahora para poder conversarles un poco acerca de esta palabra. Amén. Bueno, entregamos este mensaje bajo el nombre ¿qué debo hacer para ser salvo? No se olvide que estamos, como dicen los jóvenes, en modo bautismo. Amén. Amén. En modo bautismo. ¿Y qué es lo que está aconteciendo en este pasaje de la historia? Pablo había sido preso, estaba preso junto a Silas, no por malhechores, no por ladrones ni por asesinos, sino que estaban presos por predicar la palabra de Dios, Amén. por anunciar el evangelio del Señor. Dios. Y después de haberlos azotado con vara, los metieron en la cárcel. Pusieron ciertos grilletes en sus pies, lo ataron en el calabozo de más adentro de la casa. Perdón, de más adentro de la cárcel. Y allí estaba Pablo y Silas. Ellos no estaban cómodos. Ellos estaban heridos por los golpes. Amén. Amén. Estaban heridos, estaban sangrando e incómodo, atados, ¿cierto? En lo más oscuro, en el calabozo más seguro, al final de la cárcel, ahí estaban. Dios. Pero algo había en ellos, que pese a los golpes, que pese a la condición que estaban, ellos estaban contentos. Amén. Ellos estaban felices, ellos estaban alegres. Y Pablo le dice a Silas: oremos a Dios. Y ellos oraron al Señor. Y después dijeron: ¿por qué no cantamos a Dios? Miren qué importante es adorar a Dios aún en medio del dolor. Amén. ¿Cuántos están sufriendo en esta misma hora? Y en medio de todos los que están sufriendo hay pueblo de Dios sufriendo. Amén. Señor Jesús. Amén. Uno de los que se quemó en ese accidente en Santa Juana, en la camioneta, era un pastor. Y uno puede decir: pero Señor, ¿por qué? Pero uno no sabe cómo ni cuándo ha de partir de este mundo. No sabe de qué forma lo va a hacer. Dios. Entonces, amados hermanos, aún la familia está dolida, ¿cierto?, por lo que ha ocurrido, pero muchos de ellos aún así alaban a Dios, aún así glorifican a Dios. Pablo no estaba muerto, estaban presos, estaban apaleados, estaban molidos por los golpes, pero ellos empezaron a orar y empezaron a cantar. Amén. Bendito sea Dios. Amén. Y cuando ellos empezaron a orar y a cantar, los demás presos que estaban allí los oían. Amén. Escuchaban cómo aquellos cantaban y se preguntaban: pero ¿cómo pueden cantar? ¿Cómo pueden orar? ¿Cómo pueden estar contentos si lo vimos pasar todos molidos, sangrando, que lo llevaban al último calabozo y ellos tan felices? Dios. Pero ellos cantaban y adoraban a Dios con tal fuerza, hermano amado, con tal pasión, que las cadenas de los presos se soltaron, porque descendió allí la presencia de Dios. Y hubo allí un temblor que echó abajo las puertas de las cárceles y las cadenas fueron cortadas y todos los presos podían haber huido de aquel lugar, pero sin embargo, en vez de huir, dice la Biblia que fueron todos a donde estaba Pablo y Silas. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea Dios. Amén. Y el carcelero, el que lo cuidaba, a él había una sentencia sobre los guardias romanos, que si a uno se le escapaba un preso, ellos pagaban con su vida. Dios.
Después que pasó ese movimiento, la gloria de Dios, temblor lo que haya sido, pero las cadenas se cortaron. Amén. Y Pablo seguía adorando a Dios al fondo y todos los presos alrededor de él. Dios. Amados hermanos en el Señor, este hombre, este carcelero, al ver las puertas abiertas, después de haber tomado una antorcha y ver las puertas que estaban abiertas y no ver a ningún preso que estaba de los que él cuidaba, tomó su espada para matarse. Dios. Porque él sabía que él iba a pagar con su vida. Él sabía que iba a morir, lo iban a matar. Y él prefirió quitarse la vida. Pero cuando él estaba a punto de quitarse la vida, Dios. se escucha la voz de Pablo, Amén. que estaba al fondo. Pablo no lo estaba viendo. Pablo no veía al carcelero lo que él estaba haciendo, pero el Espíritu de Dios le estaba revelando que ese hombre se quería matar. Amén. Y Pablo le dice: no te hagas ningún mal. Estamos aquí. Bendito sea Dios. Amén. Lo mismo Dios hoy día nos dice a nosotros y le dice a aquellos que están tras de pantalla: no te hagas ningún mal. Aquí estamos, aquí está la iglesia. Aquí está el pueblo de Dios, aquí están los hijos de Dios, aquí estamos orando por aquel que está necesitado. Dios. Y Pablo dice: no te haga ningún mal, aquí estamos. Amén. Y él, tomando una antorcha, empezó a caminar por entre los barrotes, entre las puertas caídas probablemente de la cárcel, y se dio cuenta que todos estaban allá con Pablo, alrededor de Pablo. ¿Qué vio en Pablo este hombre? ¿Qué vio en Silas este hombre? Que él cayó rendido a los pies de ellos. Dios. Alabado sea Dios. Tremendo, ¿no? Amén. Amén. Tremendo, hermanos amados. Señor. Y dice la Escritura, entonces, verso 27, despertando el carcelero, dice, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te haga ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, dice, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Dios. ¿Qué vio este hombre que cayó rendido a los pies de Pablo? ¿Qué vio este hombre que cayó rendido a los pies de Silas? Bendito sea Dios. La gloria de Dios estaba en estos hombres. Amén. El poder de Dios estaba en ellos. La presencia de Dios estaba en ellos. Bendito sea el Santo de Israel. Dios. Y sacándolos, dice, les dijo: señores, y aquí viene la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Este hombre era un romano, este era un hombre gentil, era un hombre que nunca había escuchado el Evangelio, era un hombre que nunca había escuchado de Espíritu Santo, que nunca había escuchado de bautismo, pero algo le motivó a él a preguntarle a Pablo y a Silas: ¿qué debo hacer para ser salvo? Dios. Bendito sea Dios. Amén. Y esa es la pregunta que Dios nos hace hoy día a todos nosotros. ¿Qué debo hacer? Y tal vez usted se está preguntando, usted que está en su casa, que está conectado por primera vez, ¿qué debo hacer entonces para ser salvo? ¿Quiere usted ser salvo? Amén. Bueno, aquí vamos a ver qué tenemos que hacer para ser salvo. ¿Qué le dice? ¿Qué dice Pablo, hermanos amados, a este hombre? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo. Amén. Señor Jesús. Y serás salvo tú y tu casa. Amén. ¿Cuánto anhelan ser salvo usted y su casa? Amén. ¿Cuánto anhelamos ser salvos nosotros y nuestra casa? Amén. Nuestra casa, nuestra familia, es nuestros hijos, nuestro esposo, esposa. Nuestra casa, hermano amado, es nuestra madre, padre, hermanos. Nuestra casa es nuestra familia. Nuestra casa son todos ustedes. Es usted que está detrás de pantalla. Dios. Para que usted sea salva, para que usted sea salvo, para que usted y yo seamos salvos, tenemos que creer en el Señor Jesucristo. Tiene que creer, Jaredita, en el Señor Jesucristo. No en el pastor, no en mí. En Cristo Jesús. Mi hermano Jaime tiene que creer en el Señor Jesucristo. En aquel que usted no ve, pero que Él lo está viendo. Que usted no puede tocar, pero que Él puede tocar. No en el pastor, yo me puedo equivocar. Yo puedo fallar. Pero Cristo no falla. Él permanece fiel. Amén. Él
Yo voy a morir un día, voy a pasar de este mundo, pero Él vive por los siglos de los siglos. A Él lo quisieron matar, pero ni la muerte lo pudo retener, porque al tercer día se levantó de los muertos, y Él vive, y está aquí, y está con usted, y está invocado su nombre. Alabado sea Dios para siempre. Gracias, poderoso Padre Celestial. Entonces, el primer punto, para poder ser salvo, tenemos que creer en el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Poderoso es Dios. Amén. Digno es Él de toda gloria. Ahora, ¿de qué manera yo puedo creer en el Señor Jesucristo? ¿De qué manera puedo creer en Él? A ver, dígame usted. ¿De qué manera podemos creer en el Señor Jesucristo? Escuchando. A no ser que Dios se le revele a usted de una forma sobrenatural, que Dios también lo puede hacer y no podemos quitarle el poder ni la autoridad a Dios. Dios lo hace como Él quiere. Pero hay una manera plena y segura, porque yo le puedo engañar diciéndole, Dios me reveló esto. Pero lo que usted le va a conducir a una verdad plena es la palabra de Dios. Amén. Por lo tanto, usted tendrá que creer en el Señor Jesucristo, escuchando la palabra de Dios. Amén. Lo que está haciendo ahora le puede llevar a usted a la vida eterna. Amén. Lo que está haciendo ahora, escuchando la palabra de Dios, le puede llevar a usted a la vida eterna. Amén. ¿Sabe por qué? Porque la fe viene, ¿por qué cosa? Por el oír, y el oír de la palabra de Dios. No mi cuento, no mi lo que hice ayer, no que yo fui a veranear acá, que yo fui a este otro lado. No, eso a usted no le va a salvar. Lo que le va a salvar será la palabra de Dios que le conduce a creer en Cristo Jesús. Amén. Por lo tanto, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pregúntese usted, mi hermana, mi hermano que se va a bautizar. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es creer, es oír la palabra de Dios. Porque la fe vendrá por el oír la palabra. Amén. Por el oír la palabra bendita del Señor Jesucristo. Señor Jesús. ¿Qué hizo el etíope? Tengo que retomar estos pasajes. ¿Qué hizo el etíope? El etíope creyó a lo que Felipe le dijo. Amén. Él creyó a la palabra de Dios. Felipe le habló de Cristo crucificado y resucitado. Felipe le habló de un Dios encarnado, de un Dios poderoso. Felipe le habló que había que creer en ese nombre y que había que ser bautizado en ese nombre para que los pecados de la humanidad, del hombre, fuesen perdonados. Amén. ¿Qué hizo este etíope? Él creyó. Amén. Amén. ¿Qué impide entonces? Le dice que yo sea bautizado. ¿Qué le dice Felipe? Si crees. Amén. ¿Amén? Amén. Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y él en quién creyó? ¿En Felipe? No. Sí creo, dijo él, que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Amén. Es el Hijo de Dios. Eso es lo que usted tiene que creer. Amén. Eso es lo que usted tiene que guardar en su corazón. Creer que Jesús es el Señor. El etíope creyó a la palabra que Felipe le entregó. Amén, Señor, tu Dios. Amén. 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 Todo hermano, toda hermana que crea a la palabra que se le está entregando, que crea el mensaje de Jesucristo, puede ser salvo. Amén. Estamos viendo ese primer punto. Amén. Amén. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Creer. Amén. ¿Qué le dice Pablo y Sila al carcelero? Cree en el Señor Jesucristo Amén. y serás salvo. Amén. Estamos viendo esa parte. Bendito sea Dios. Muchos en Samaria creyeron. Hechos 8:12, busquen. Muchos en Samaria creyeron. ¿Creyeron a un cuento que Felipe predicaba? ¿Creyeron a una fábula que Felipe predicaba? No. Ellos creyeron al mensaje que Felipe predicaba. Amén. Así es, Señor Jesús. Amén. ¿Qué dice ahí? Léalo, el primero que lo encuentra con voz alta. Hechos 8:12. Amén. ¿Por qué? Amén. Hermano Carlos, Dios le bendiga. En nombre de Jesús. Amén. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Amén. Amén. ¿A qué creyeron? Al Evangelio del reino, al Evangelio de Jesucristo. Amén. Es lo mismo.
Amén. Predicaba a Cristo Felipe. Y la gente en Samaria creyó a la palabra de Felipe, que anunciaba el Evangelio. Amén. Y cuando creyeron ellos, ¿qué hicieron? Se bautizaron. Amén. Hombres y mujeres. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Entonces, amado hermano, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Es creer en el Señor Jesús. Amén. Creer en el Señor Jesucristo. En Samaria muchos fueron bautizados, muchos creyeron, muchos fueron salvos. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Ahora el hecho de bautizarse a usted no le asegura la salvación. Porque usted tiene que ser fiel hasta el fin. Amén. Así es, Jesús, amén. Porque muchos que han sido bautizados han quedado tendidos en el camino. Muchos que han sido bautizados después se han olvidado de Dios. Muchos que han sido bautizados han seguido en su pecado. Por eso, amado hermano, el hombre que se bautiza, la mujer que se bautiza, tiene que estar muy consciente de lo que va a hacer. Tiene que arrepentirse, convertirse. Amén. Creer al Evangelio, creer a Jesucristo, creer que Él es el único que puede perdonar sus pecados. No importa cuántos sean ni cómo sean, solamente a través del nombre de Jesús sus pecados son perdonados. Alabado sea Dios para siempre. Por lo tanto, si usted y yo queremos ser salvos, lo primero es creer en el Señor Jesucristo. Amén. Creer en Él. Bendito sea nuestro Dios. Cuando Pedro les predicaba, ¿se acuerda allí a los israelitas, a la casa de Israel? Cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, ¿qué pasó con ellos? Ellos creyeron y dijeron, ¿qué haremos? Amén. ¿Pero por qué creyeron? Por el mensaje que Pedro les entregó. Amén. Ese está en el mensaje anterior, si no me equivoco, Hechos 2, 37 al 38. Ellos, cuando Pedro les habló, Pedro no le habló una fantasía, Pedro no le habló una fábula o un cuento de él. Pedro le habló de Jesucristo. Y les decía, este Jesús que ustedes crucificaron. Dios le ha hecho Señor, ¿verdad? Dios le ha hecho Cristo. Y ellos creyeron a la palabra. Ellos creyeron y su corazón se apretó, su corazón se entristeció, su corazón se dolió por lo que habían cometido. Y por eso ellos dicen, ¿y qué haremos? Eso es arrepentimiento. Es como cuando usted toma algo que no le pertenece y después viene la conciencia y lo acusa, ¿por qué lo hiciste? Amén. Y se duele el corazón porque sabía que no tenía que hacerlo, pero lo hizo igual. Dios tenga misericordia. ¿Cuántos han cometido eso en algún momento? Todos, de alguna manera u otra, lo hemos hecho. Y usted que está en pantalla también lo ha hecho. En algún momento hemos cometido ese error. Mas Dios tenga de nosotros misericordia. Por lo tanto, hermanos, para ser salvos debemos creer en el Señor Jesucristo. Y esa gente, esa casa de Israel, creyó a Jesús, pero Pedro le da la salida por el Espíritu Santo y le dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de vuestros pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Poderoso es Dios. Dios siempre da una salida a cualquier necesidad. No importando tu pecado, tu condición, Dios da una salida siempre. Y la salida más hermosa que Él nos ha regalado, la salida más preciosa que Él nos ha regalado para nuestro pecado fue el bautismo. Y es el bautismo en agua. Porque a través de ese bautismo, cuando usted puede, voy a poner un ejemplo, usted puede entrar negro o negra al agua. Mire el ejemplo para que usted, con esto quede clarito, ¿sí? Usted puede entrar negrito al agua, simbolizando lo oscuro del pecado. Negro, pero ni los dientes se le ven de negro, de pecado, de sus ojos, ni nada, todo negro. Pero sabe, la bendición de Dios es tan grande que la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, solo una gota de su sangre a usted lo deja puro. Solo una gota de su sangre a usted lo deja blanco, hermano amado. Usted es sumergido bajo el agua y sale una nueva criatura que llega a irradiar de santidad delante de Dios. En ese momento preciso,
Pero de ahí en adelante usted tiene que cultivar y mantener su vestidura. Amén. Que ahí empieza, como decía nuestro hermano segundo, nuestra carrera. Porque nuestro pecado simboliza una arruga, no por los años. ¿Ya? Nuestro pecado simboliza una manchita en nuestra vestidura. Pero hay otra bendición, pero no se aproveche de esta bendición. Si alguno ha pecado, esto es para la iglesia, para los que ya son bautizados. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Él es fiel. Amén. Dios. Para perdonar nuestro pecado. Dios. Pero no se aproveche de eso, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Señor. Bendito sea Dios. Bendito es el nombre de Jesucristo. El bautismo es algo precioso, pero también es una responsabilidad que cada uno toma con Dios. Imagínese este carcelero. Primera vez que escuchó el mensaje. Primera vez que se le habló de Cristo. Primera vez que se le habló del bautismo. Pero ese hombre fue la primera vez que escuchó la palabra y creyó al Señor. Creyó a la palabra, creyó y recibió a Jesús en su vida. Y en esa misma noche, él fue bautizado junto a todo lo de su casa. Qué grande es el poder de Dios. Cree tú y tu casa será salvo, le dice Pablo. ¿Qué hizo Pablo y Silas? Le hablaron a él y le hablaron a los de su casa. Y Pablo y Silas bautizaron a él, al carcelero y a los de su casa. En esa misma noche. No hay un tiempo determinado. No es que usted tiene que estar 2 meses, 1 mes, 1 año para ser bautizado. ¿Qué pide Dios? Que crea en el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que haya en usted un real arrepentimiento, un cambio de vida. Un convertimiento, dejar el mundo, dejar las cosas que yo hacía en el mundo, porque ahora estoy en otra senda, en otro camino. En el mundo el camino es ancho. En el mundo usted va para donde usted quiere. Hace lo que usted quiere. Piensa como usted quiera pensar. Va a bailar, va a borrachera, va. Hace lo que usted quiera en el mundo ya, en el camino ancho. Pero cuando Dios te toma de allá, Él no mira tu condición. Te tomó y te trajo al camino angosto. Y ahora en el camino angosto la cosa es distinta. Ya no ando como andaba allá. Ahora ando como Dios me dice que ande. Si antes era grosero, ahora tengo que refrenar mi boca, mi lengua. Si allá en el camino ancho era buena para empinar el codo, como se dice, acá en el camino angosto tengo que ser bueno para levantar mis manos y adorar a Dios. Si allá, cierto, mis ojos miraban por todos lados y daba vuelta mi cabeza mirando, acá no, tengo que mirar al blanco perfecto. ¿Se dan cuenta? Hay harta diferencia, ¿verdad? Bueno, hermanos, yo dije que a nadie le iba a negar el bautismo, porque no soy quien para negar el bautismo. La Biblia me dice algo tremendo. El que creyere, bien puede. Amén. Miren, al etíope, ¿cuánto le habló Felipe? 2 horas, 3 horas. ¿Un rato? ¿Cuánto le habló? ¿Un momento? Pero cuando vio el agua, el etíope dijo, aquí hay agüita, Felipe. Señor Jesús, gracias. ¿Qué impide que yo sea bautizado? La clave está, creer de todo corazón. ¿Está dispuesto usted a entregar su vida a Cristo? ¿Está dispuesto a entregar su vida a Cristo? ¿Cree con todo su corazón en Jesucristo como su Señor y Salvador personal? ¿Lo cree realmente? ¿Lo acepta en su corazón? ¿Está dispuesto a dejar las cosas del mundo y entrar en un nuevo camino que es Cristo el Señor? Da fuerza, Señor Jesús, a los tuyos. No se asuste, porque por el susto muchos dejan de bautizarse. Y muchos parten de este mundo sin bautizarse. Dios nos pide obediencia. Pero que usted y yo creamos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo y seremos salvos. Alabado sea Dios para siempre. Imagínense, Cornelio era un hombre que creía en Dios, pero tampoco había escuchado el Evangelio de Jesús. Cuando se le aparece el ángel en un momento de oración de este varón,
El ángel le dice, ve y manda a buscar a Pedro. Él te dirá lo que tienes que hacer. Amén. Aleluya. Él podría haber sido, pero Señor, ¿para qué? Si estoy viendo una revelación, tú me lo puedes decir. No, no está permitido a los ángeles hablar ni revelar el evangelio a nadie. Esa es tarea de los ministros, de los predicadores, de los pastores, de los evangelistas, etc. No, manda a buscar a Pedro. Él te dirá lo que tienes que hacer. Amén. Poderoso eres, Señor. Van a buscar a Pedro, lo traen a la casa de Cornelio. Cornelio sabía que había una bendición que venía, reúne a su familia, muchos conocidos, hombres importantes, mujeres importantes, y todos estaban esperando a Pedro. Y cuando Pedro empieza a predicarle de Jesús, que él había venido, que él había sido muerto, el mismo evangelio, si ese es el evangelio, que Dios se hizo hombre, que Dios se hizo carne, en su condición de carne dio su vida por usted y por la mía. Amén. Fue muerto, pero al tercer día se levantó de nuestros muertos. Amén. Y Él vive y está aquí con nosotros. Y está ahí en su casa a su lado. Ahí está el Señor. Y Él derramó su Espíritu Santo para darnos poder. Predicaba Pedro ahí a la gente que estaba en la casa de Cornelio. Y aún Pedro estaba hablando cuando de repente cayó el Espíritu Santo sobre todos los que estaban allí. Y empezaron a hablar en otras lenguas. Y todos quedaron atónitos por lo que estaban viendo, cómo sobre los gentiles se derramaba el Espíritu Santo. Pero ellos creyeron. Ellos creyeron, ellos recibieron el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué impide que ellos sean bautizados? Y fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque creyeron. Ahí está la clave. Bendito sea Dios. No hay un tiempo determinado. No es que usted tenga 6 meses, 7 meses, 1 año en la iglesia para ser bautizado. Hemos bautizado a personas en pleno invierno, hermano. Amén. En pleno invierno veo videos de iglesias, de hermanos que bautizan allá donde hay hielo, donde hacen un hoyito, lo agarran entre dos y lo hunden y lo sacan inmediatamente. Eso es pasión, eso es amor, eso es fe. Uy, que hace frío, no me voy a bautizar, eso no es fe. Amén. Cuando hay fe, no importa cómo esté el tiempo. Amén. Cuando hay esa necesidad de ser bautizado, no importa en qué tiempo, en qué momento. Si el agua está media sucia, si es el mar, si es el río, si es una piscina, no importa. Lo importante es ser sumergido. Y que el nombre de Jesús sea invocado sobre esa persona. Amén. Poderoso es el Señor, grande y maravilloso es su nombre. Amén. Él vive y nosotros también vivimos. Amén. Los 12 discípulos de Juan. Pablo se encontró con 12 hombres que iban predicando con pasión, con amor, con fe. Y le preguntan, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando fueron bautizados? Ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. ¿En qué pues fuiste bautizado en el bautismo de Juan? Juan bautizaba, ¿cierto? Para que creyeran en el que venía después de él. Amén. Y este es Cristo, Jesús le dice. Y cuando escucharon esa palabra, ellos creyeron al Evangelio. Ellos creyeron a Cristo y fueron bautizados nuevamente, pero en el bautismo que correspondía, invocando el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La pregunta es la siguiente: cuando ellos se bautizaron, ¿lo hicieron con fe? Claro, lo hicieron con fe. Cuando Juan los bautizó, ¿lo hicieron con temor? Lo hicieron con temor. ¿Lo hicieron creyendo en el que iba a venir? Lo hicieron creyendo. Lo hicieron con amor, predicaron, salieron a predicar incluso. Pero cuando se encontraron con el Evangelio del Reino, que es el Evangelio de Jesús, que es decirle a los hombres que en Jesucristo solamente hay salvación y que no hay otro nombre bajo este cielo de los hombres en que podemos ser salvos, solamente en ese nombre. Amén. Estos hombres creyeron. Yo quiero recibir ese nombre en mi corazón. Dijeron, bautízanos, Pablo, bautízanos en el nombre de Jesús. Cuando la persona recibe a Jesús, nace esa necesidad. Amén. 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 Nace esa necesidad. Amén. Una fe, un Señor, un bautismo. Amén. Pero un bautismo correcto. Ya sea del Espíritu Santo, ya sea en agua. Un bautismo correcto. O uno solo. Y es el bautismo que practicaron los apóstoles. Porque la Biblia no me muestra otro. Poderoso es el Señor. Por eso dice Hechos 19:4. En relación a esos 12 hombres, dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo.
Ahí le predica a él el evangelio del reino, el evangelio de Jesús. Pues dice el verso 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Bendito y alabado sea Dios para siempre. Hasta este punto del mensaje. ¿Todavía quiere bautizarse? Amén, dicen los que quieren bautizarse. Así que no están muy convencidos, tengo que hablar un poquito más. Hasta este punto del mensaje. Los que quieren bautizarse aún están en pie. Amén. Ya, por ahí se escuchó. Sigamos entonces. Vamos bien. Y si alguien más se añade, dígame. Bendito sea Dios para siempre. Bueno, cuando el carcelero pregunta a Pablo, ¿cierto? Al verlos ahí en el calabozo, le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque él se dio cuenta que lo que había en estos hombres era algo tremendo. Lo que había en ellos era algo maravilloso. Lo que había en ellos, hermano amado, irradiaba. Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Bendito sea Dios. Por eso que este hombre los toma, los lleva a su casa, cura sus heridas. Y mientras curaba sus heridas, Pablo y Silas le hablaban de Jesús. Esa noche, en una noche, se le predicó el Evangelio. En una noche, se les bautizó a él y a toda su casa. ¿Hay un tiempo determinado para bautizar a alguien? La Biblia no me lo dice, no me lo muestra. El que crea, el que reciba a Jesús, el que esté arrepentido, el que esté seguro que no va a volver atrás, tiene que hacer un cambio en su vida. Amén. Amén. Y los que están firmes, cuidado. Aleluya. Porque el que esté firme, mire que no caiga. Amén. Porque el enemigo anda como león rugente buscando a quien devorar. Por eso, iglesia de Dios, tenemos que estar en oración, confiando en el Señor, que Él es nuestro amparo y fortaleza cada día. Ayúdalo, Señor Jesús. ¿Cuándo se puede bautizar a un nuevo creyente? Esa misma pregunta a lo mejor podía haberse hecho el carcelero. A lo mejor dijo Pablo, ¿cuándo puedo bautizarme? Estoy escuchando recién la palabra de Dios. Y yo creo con todo mi corazón que en Jesús hay salvación, hay perdón de pecados. ¿Cuándo puedo bautizarme? Pablo le dijo, ¿el otro mes vengo? ¿El otro año vengo? No. Esa misma noche se bautizó él y se bautizó todos los que estaban en su casa. Porque el poder de la palabra es tan grande. Solo Dios cambia al hombre, a la mujer. No lo cambia el pastor, no lo cambia el maestro, no lo cambia el obispo, no lo cambia el evangelista. Solo el Espíritu de Dios, a través de su palabra, cambia y transforma la vida del hombre y de la mujer. Amén. Nadie más que Él. Por lo tanto, ¿cuándo se podría bautizar un nuevo creyente? Al momento que esta persona crea. ¿Cuántos creen en el Señor Jesús? Amén. Ahí sí, ahí te gustó. Aleluya. ¿Cuántos creen en el Señor Jesús? Amén. Ahí sí, ve, se da cuenta que yo recibo fuerza con su amén. Amén. Yo recibo esa fuerza que emana de Dios con su amén. Ayúdenos. Entonces, al momento de creer, esto es para las personas que no son bautizadas, al momento de creer y aceptar a Jesús como su Señor y Salvador personal, si usted cree y acepta a Jesús como su Señor y Salvador personal, si cree con todo su corazón, amén, Amén. usted puede ser bautizado. Usted puede ser bautizado. ¿Cuándo se puede bautizar un nuevo creyente? Al arrepentirse, que esa persona se arrepienta de sus pecados, hermano amado. Voy a poner un ejemplo. A ver, para que no salga herido nadie. A ver, ¿qué ejemplo puedo? Ayúdenme usted que está atrás de cámara. ¿Qué ejemplo puedo entregar en relación al arrepentimiento? El otro día hablaba, ¿cierto?, que el que iba caminando, ¿cierto?, y sabía que al final había un abismo, él no iba a seguir caminando porque iba a caer. Y hacía un vuelco, ¿verdad? Un cambio, un arrepentimiento. Si una persona, hermanos, ya, este ejemplo de verdad, está acostumbrado a orarle a las imágenes,
a las estatuas, que toda su vida ha andado trayendo aquí en su cuello, aquí en una cadenita, ¿cierto? Un crucifijo, y lo besa y le ora. Del momento que esa persona entregó su vida a Cristo, no digo que bote su cadena, no le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que ahora su oración y su clamor será ahí arriba en los cielos. Porque Cristo Jesús ya no está en un crucifijo, ya no está en una pintura. Él está allá arriba, pero también está aquí con nosotros. Y estará con usted en su trabajo, y estará con usted en su casa, y sus ojos estarán puestos donde usted y yo estemos. Porque Dios es espíritu. Y usted donde le invoque, ahí va a estar Dios. Usted no necesita tener algo, una imagen, para poder orar a Dios. No. Donde es invocado su nombre, ahí está el Señor. Ahí está el dador de la vida. Por lo tanto, cuando hay un arrepentimiento de sus pecados, porque la idolatría es abominación a los ojos de Dios. Así es, amén. Hay muchos cristianos todavía, hermanos, que habiendo recibido a Jesús, que habiéndose bautizado, todavía tienen imágenes, todavía tienen algo, ¿cierto?, del viejo hombre en sus hogares. Y eso es idolatría. A veces decimos, Señor, ¿por qué no puedo arribar? ¿Por qué no puedo, Señor, surgir? ¿Por qué no puedo ser mejor para ti? A veces porque estamos adorando a un Dios que es espíritu, pero en nuestras casas tenemos cierto, no sé, algo que simboliza idolatría. Una foto, una imagen, una estatua, etc. Cuidado con eso, hermano. Cuidado con eso. Cuidado con las imágenes. Dios dice claramente, no te harás imagen de lo que está en los cielos y en la tierra. ¿Cuántos tienen a Jesús rubio, de ojos verdes, precioso, lindo, ¿cierto? En un calendario, en un marquito, oh, Jesús. Cuidado con eso. La Biblia dice que Jesucristo no era de hermoso parecer. Más bien era de carácter tosco, para ser deseado, amado, porque lo que él irradiaba no era su exterior, sino era lo que había dentro, lo que irradiaba de él. Dios estaba en él. Amén. A veces hay personas, ¿cierto? Voy a poner. A veces hay personas, discúlpenme ustedes por lo que voy a decir, pero para que mis hermanos entiendan. A veces hay personas que no somos, me voy a incluir, mejor, para que no diga, hermano, egocéntrico. Hay personas que no somos muy agraciaditos, ¿ya? Pero si irradian algo especial. Amén. Aquí hay todos levantaron la mano. Amén. A veces no somos tan agraciados en forma física, pero hay algo dentro de nosotros, dentro de usted, que le hace ser especial. Amén. Y que atrae. Y eso es Dios en el corazón. Amén. Así es, Señor. Eso es Dios en el corazón del hombre y de la mujer. Algo tiene esta persona, decimos. Algo especial tiene este varón. Y es Cristo en el corazón. Y que, amada hermano, arrepentirse. Los que se van a bautizar tienen que arrepentirse. Pedro le dice claramente, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Convertirse, cambiar. Voy a hacer un ejemplo práctico. Que nunca lo digo, pero por hacer esta ocasión lo voy a decir, ¿no? Muchas veces nosotros estamos desconformes con lo que somos. El que es alto le gustaría ser un poquito más bajo. El que es bajo le gustaría ser un poquito más alto. Usted sabe ya para dónde voy, ¿cierto? El que tiene los ojos verdes dice, me gustaría tener los ojos café. El que los tiene café, me gustaría tener los ojos azules. El que es moreno dice, me gustaría ser más blanquito. Y el que es muy blanco, me gustaría ser más moreno. El que es rubio o rubia, quiere ser morena. Y el que tiene su pelito blanco, lo quiere tener negro. Yo no le digo que si usted hace eso, se irá al infierno, no.
es solamente consejos. Cada uno hace conforme Dios le dé. Amén. Pero el pastor tiene que decirlo. Así es. Amén. Amén. Dios nos bendiga, Dios nos ayude y Dios nos fortalezca, amados hermanos en el Señor. Amén. A dejar entonces, mis hermanos que se van a bautizar, a dejar los apegos del mundo. Amén. Así es, Jesús. A dejar los apegos del mundo y despóngase en las manos de Dios. Amén. Jesús. Así es. Y eso es lo difícil hoy día, porque muchos hermanos que se han bautizado siguen o seguimos, para que no se sientan, seguimos con algunos apegos del mundo. Amén, Jesús. Somos enojones y Dios dice que seamos pasivos. Amén. Pero Dios nos va enseñando en el camino. Amén. Pero todas estas cosas hay que considerarlas. Amén. Porque lo que usted va a hacer es algo muy, muy importante. Es como que si usted se va a casar con Jesús. Amén. ¿Qué es lo que hacen las personas cuando se casan? Se comprometen. Voy a serte fiel, ¿cierto? En las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la salud. Oh, sí, 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 sí. Todo, sí, 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 sí. Pero cuando llega el momento, nos olvidamos de todo lo que prometimos al pastor, ¿cierto? Que nos casó. Así que Dios bendiga a todos mis hermanos fieles. Ayúdame, Jesús. Y a todas mis hermanas fieles. Que Dios nos bendiga, que Dios nos fortalezca. Por lo tanto, iglesia de Dios, pueblo de Dios, ¿qué esperas tú para ser bautizado? Si la bendición es tan grande, es tan maravillosa que Dios nos está ofreciendo. Amén. Amén. Solo Dios pide que creamos con todo el corazón en Jesucristo el Señor. Amén. Lo aceptemos como nuestro Dios y Salvador. Creamos que Él pronto ha de venir a buscar su iglesia. Y Él dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. No dice solamente a los altos, a los bajos, a los gorditos, a los flaquitos, no, a todos. Y todo el que creyere. Ahí está la clave de la salvación. Amén. Todo el que creyere primero y fuere bautizado, es que será salvo. ¿Quiere ser salvo usted? Amén. ¿Quiere ser salvo mi hermano Jaime? ¿Quiere ser salva Javierita? Claro. ¿Quiere ser salva la iglesia presente? Amén. Bueno, los que han sido bautizados, guardemos nuestras vestiduras, Amén. cuidémoslas Aleluya. para que el enemigo no la manche. Y los que se van a bautizar, dígale a Dios, Señor, aquí está mi vida en tus manos, Señor. Yo no sé qué pueda hacer mañana, pero guárdame, protéjame, Señor. Amén. Aleluya. Porque el bautismo es algo tremendo, es algo maravilloso. Amén. Es una bendición, es la sangre de Jesús que se hace presente ahí. Amén. Aleluya. El bautismo es una muestra de su fe. Si usted ha creído en Jesús, usted muestra esa fe a través del bautismo. Obedece al Señor. Que Dios bendiga esta palabra en vuestros corazones. Y el día miércoles en el programa Ríos de Agua Viva continuaremos mencionando algunas otras cosas con respecto al bautismo y a mis hermanos que se van a bautizar. Así que invito a mis hermanos que se conecten al programa. Amén, para que sigan escuchando. Y el jueves, Javierita, mi hermano, tengo que hablar con ustedes. El día jueves. A ver, a las 7 nos contamos acá. Amén. 6:30, la 1 hora se nos va a hacer poco, pero... 6:30. Así en el litro. Amén. Amén. Para conversar algunas otras cositas que no puedo decir por acá por el programa. He dicho otras cosas así. Amén. Dios nos bendiga, Dios nos ayude, hermano amado, y Dios bendiga las almas preciosas que se van a bautizar. Y si alguien más se quiere añadir, después del culto me dice, y también está invitado, ¿cierto? Para el día jueves, a las 6:30. Porque el domingo 12 son los bautismos junto con nuestro hermano Ibar, Pastor Ibar, de camino. Y después la fiesta es aquí, en este lugar. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, les guarde. Oremos a Dios y demos gracias por su palabra que Él nos ha entregado en este día. ¿Cómo se llamaba el tema de hoy día? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Amén. Creer en el Señor Jesucristo Amén. es la clave. Oremos. Agradezcamos a Dios por su palabra.
Amado Dios, Eterno Dios y buen Padre Celestial, gracias le damos por la oportunidad de pregonar, Dios, tu Evangelio, por la oportunidad de pregonar tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús, que esta palabra, Dios mío, corra como ríos de agua viva. Bendiga esas almas, Señor, que han escuchado a través de nuestra plataforma de Facebook o YouTube o Instagram. Señor, tú seas con cada uno de ellos. Y si hay alguno que aún no es bautizado, pueda tomar la decisión más importante de su vida, amado Dios, de tomar la decisión de tomar tu nombre y en las aguas del bautismo. Amado Salvador, gracias le damos por esta maravillosa bendición de poder pregonar tu Evangelio. Que tu palabra quede en los corazones. Que tu palabra, Dios mío, caiga con bálsamo en cada vida, en cada corazón, en cada lámpara de tus hijos. Amado Dios, bendice a Javiera, bendice a mi hermano Jaime. Y bendiga a aquel o aquella, Señor, que tiene la intención, la inquietud de tomar tu nombre en las aguas del bautismo. Para que usted ponga un don de arrepentimiento, de convertimiento, Señor Jesucristo, amado, y la decisión que pueda tomar. Gracias le damos por cada hermano conectado que ha escuchado tu palabra. Bendíceles también a ellos y que usted se mueva de una manera poderosa en favor de cada uno de tus hijos. Gracias por todo, Dios, pues todo está en tus manos y todo lo clamamos a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.